¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la anteúltima edición del podcast mundialista. Y por suerte anteúltima edición porque justamente Argentina es finalista de la Copa del Mundo nuevamente por segunda vez consecutiva, por segunda vez en su historia, ¿no? Porque esto ya había ocurrido en el 86 y en el 90. El equipo del 86, campeón del mundo, volvió a jugar la final en Italia en 1990, otra vez contra el mismo rival, Alemania Occidental. Todavía Alemania no se había unificado. En esta oportunidad, otra vez un equipo campeón del mundo, el campeón en Qatar 2022, va a jugar la final del Mundial de Norteamérica 2026 contra España, una selección a la que jamás se enfrentó en una final. Y un duelo que, la verdad, tiene todos los condimentos para ser un partidazo. Pero más allá de que Argentina vaya a jugar una final del mundo mañana, lo cual es un acontecimiento impresionante, su séptima final en la historia, la realidad es que lo que pasó en la semifinal contra Inglaterra fue tan fuerte que yo siento que inclusive si Argentina sale campeona del mundo mañana, salvo que sea un partido que sea al estilo de Qatar contra Francia, aquel 3-3 inolvidable que pasó de todo, yo creo que si no se da un partido de esas características, si Argentina sale campeón, yo creo que se va a recordar más este partido con Inglaterra que la final. El tiempo dirá cómo serán las cosas, pero yo siento que Argentina ayer no, esto fue el miércoles, hoy estamos hablando sábado. Siento que lo que hizo Argentina el miércoles contra Inglaterra tiene un peso enorme. Es muy importante lo que logró Argentina, porque era más que un partido, era un duelo que ya cruzaba temas que tenían que ver con el orgullo nacional, con la causa Malvinas, con una historia en común, con una rivalidad inclusive futbolística de muchísimos años, y era un partido que no se podía perder. Así que estamos muy contentos, no solo de jugar la final, sino de cómo se llegó a esta final, también por cómo se jugó en el partido y sobre todo por el rival al que Argentina venció. ¿Cómo te va, Gonza? Hola amigo, hola Diego, ¿cómo andan todos? Bueno, gracias por acompañarnos. La verdad que sí, fue un partido muy emotivo el que se dio, como todos los partidos de Argentina en este mundial, o por lo menos todos los mano a mano. Argentina ganó de una manera heroica, épica, como nos viene acostumbrando a esta selección, cuando parece que estabas por quedar eliminado, cuando parecía que la pelota no quería entrar. Argentina termina dando vuelta un partido en menos de 6 minutos, porque el gol de Enzo fue al 85, párrafo aparte para mí, voy a hablar de forma personal, si no fue el gol que más grité en la selección, viendo a la selección argentina, pega en el palo. Ese gol de Enzo realmente fue emocionante. Más allá de que obviamente el gol de Lautaro también se gritó con todo, pero me parece que el gol de Enzo fue como una destraba emocional que Argentina no estaba pudiendo justamente desbloquear el arco de Pickford. Y como vos decís, fue un partido a nivel emoción, quizás comparado con la final de Qatar, más allá de que no se salía campeón hace mucho tiempo y demás, pero mismo también quedará en la historia, como así quedó en la historia también el partido del 86, por todo lo que pasó en Malvinas. De hecho, uno que vivió toda su vida con ese recuerdo, siempre se recordaba más el partido con Inglaterra que la semifinal con Bélgica, o hasta incluso que la propia final, con lo cual tiene mucho sentido lo que decís, Diego. Y ahora ya está, estamos acá en el baile. Esta selección nos mal acostumbró porque vuelve a jugar otra final del mundo. Hay que aprovechar cada momento porque no sabemos cuándo Argentina lo puede volver a hacer. Argentina estuvo del 90 al 2014 sin jugar una final. ¿Y quién te dice que cuántos años van a poder pasar para que Argentina vuelva a jugar una final del mundo? Hay que aprovechar los buenos momentos, yo creo que esta selección lo hace. Hablando, como decíamos de la vez pasada, para mí Scaloni ya pasó a Bilardo como el mejor entrenador de la historia en la selección argentina. Pase lo que pase también mañana, esta generación va a quedar marcada para siempre por todo lo que logró, por lo que está logrando en tiempo presente. Y ojalá Dios quiera nos pueda dar una alegría, no una última alegría, sino una alegría más contra España mañana en Nueva York. Sí, la verdad es que Argentina no es normal que esté logrando lo que logra, no porque no sea una selección grande. De hecho, para mí, independientemente de lo que pase mañana, Argentina es la tercera selección más grande de la historia del fútbol. Para mí, Argentina, si sale campeona del mundo mañana y logra la cuarta estrella,
Argentina va a seguir siendo más grande que Italia y va a seguir siendo más chica que Alemania. No interesa si Italia tiene 4 mundiales y Argentina tiene 3. La realidad es que Argentina es mucho más competitiva a lo largo de la historia del fútbol. Italia tiene 2 mundiales que son de hace mucho tiempo, que son mundiales que en la realidad tienen muchísimo menos valor que los mundiales actuales, mundiales en los que no participaban las mejores selecciones, con muchísimas irregularidades, con muchísimas particularidades que por lo menos a mí no me hacen darle a esos mundiales de la década del 30 o mismo el del 50 el mismo valor que a un mundial actual en el que juegan todas las mejores selecciones, en las que no ocurren los escándalos que hay. Bueno, en definitiva, cuestiones aparte, es una opinión personal mía. Yo creo que Argentina, con la cuarta estrella o sin la cuarta estrella, es la tercera selección más importante de la historia del fútbol, pero ganar una cuarta estrella te pone en un lugar de importancia mayor al que tenés actualmente, porque un mundial es un mundial y te sentás en una mesa distinta. O sea, no es lo mismo ser tricampeón del mundo que ser tetracampeón del mundo. Hay una diferencia. Mal que mal, te puede parecer que obviamente Argentina es más chico que Alemania, y yo pienso que es así. Alemania pienso que es una selección mucho más constante. De hecho, Alemania es la selección que más finales del mundo jugó. Solo Argentina, o sea, ahora con la final de mañana, Argentina va a ser la única selección que jugó menos finales que Alemania. Perdón, no es la forma. La única que está cerca, la que está más cerca de Alemania es Argentina. La única selección que con la final de mañana, Alemania va a ser la única selección que jugó más finales que Argentina. Claro. Porque Brasil no jugó 7 finales, Brasil jugó 6 finales. Y en el 50 lo que jugó fue un partido de definición en un formato de puntos contra Uruguay en la última fecha. O sea, en la estadística, lo que es el partido del Maracaná no cuenta como final. No es una final, es un partido de definición. Pero no, a ver, tiene más valor incluso para Uruguay, porque justamente Uruguay... Sí, Uruguay tenía que... Si con el empate salía campeón Brasil. Con el empate salía campeón Brasil y Uruguay... Pero no está contabilizado como una final. Eso estadísticamente no lo es, porque era una fase final de 4 equipos. Es el único mundial en el que no hubo una final. Claro. Por más de que lo fue en la práctica, pero no fue una final como tal, porque no es que hubo una instancia previa para jugar ese partido. ¿Pero en el 78 no pasó lo mismo? No, en el 78 y en el 74 lo que hubo fue una fase de grupo semifinal. Había 4, digamos, quedaron el mundial en esa época eran 16 equipos. Había 4 fases de grupo de 4. Sí. Pasaban los 2 mejores de cada una y quedaban 2 fases de grupo de 4 equipos. Ahí va. Los 2 mejores de cada una jugaban la final, que fueron Argentina y Holanda, y el segundo de cada grupo jugaba el partido por el tercer puesto, que terminó en el grupo de Argentina siendo Brasil, y en el grupo de Holanda no me acuerdo si terminó siendo Alemania, me parece que sí. Pero bueno, en definitiva, lo que yo quería decir de todos modos es que obviamente es muy importante lo que está logrando Argentina y hay que aprovechar esta época. Hay una generación que piensa que esto es normal y no lo es. No es normal que de los últimos 4 mundiales hayas estado en la final en 3 de ellos. No es normal, no es algo que ocurra. Es algo que solamente pasó justamente en aquella época del 78 hasta el 90, porque bueno, también fue así. 78 Argentina sale campeona del mundo, 82 no es un buen mundial, pero después 86 y 90 Argentina termina siendo finalista en ambos. Uno lo gana, uno lo pierde. Y ahora es un caso similar. Tenés, o sea, un mundial en el que sos finalista, otro que no es tan bueno, como fue el caso de Rusia, y ahora nuevamente Argentina es finalista en 2 ediciones consecutivas. Y Argentina en estas 3 finales que decís va a tener la particularidad de que gracias a su máxima figura llega a esta instancia. Claro. Y que Messi va a ser titular en los 3 partidos. Sí. A diferencia de Cafú, que es el que tiene el otro récord, pero bueno, Cafú en el 94 fue suplente. Claro, pero bueno, Messi igualaría de Cafú en el sentido de jugar 3 finales del mundo. Messi... Y en el caso de Messi siendo la máxima figura de Argentina en las 3 competiciones. Exacto, que es algo que Pelé no tiene justamente, porque Pelé, cuando se habla de los 3 mundiales de Pelé, hay que tener en cuenta que en el Mundial 62 Pelé... Creo que jugó un partido y se lesionó. Como mucho jugó 2 partidos, se lesionó y no pudo jugar el resto del torneo, y Brasil lo termina ganando porque Brasil era un equipazo igual, sin él, y termina siendo campeón. Entonces Pelé ganó 3 mundiales, sí, pero en uno de ellos no jugó prácticamente, y Pelé jugó 2 finales del mundo, no 3. Entonces justamente ahí está el mérito, que además Messi
es claramente la máxima figura de Argentina en los 3 mundiales en los que Argentina es finalista, lo cual le da una importancia muchísimo mayor porque Cafú fue un grandísimo jugador, probablemente de los mejores laterales derechos de la historia del fútbol, pero no se puede comparar la preponderancia que tiene Messi con la que tiene Cafú, ¿no? No, por supuesto, si bien, bueno, Cafú terminó siendo capitán, no sé si en el 98 era capitán, no, creo que era Tafarel, y en el 2002 sí terminó siendo capitán, el ex lateral del Milan. Qué loco lo de Messi, vos sabés que te quería decir esto nada más, y después si querés nos metemos en el partido como vos quieras. Que el mundial pasado se hablaba de que, bueno, el equipo ayudó a Messi a salir campeón del mundo, ¿no? Con los rendimientos del Dibu, de Cuti Romero, de Enzo Fernández, de McAllister, de Paul. Y lo que decía mi primo es que en este mundial es Messi quien les está devolviendo el favor a ellos con el nivel que está teniendo o que tuvo en este mundial, llevándolos a ellos a la final. Obviamente que en este partido Enzo Fernández jugó mucho mejor, el segundo tiempo de Paul fue muy bueno, el ingreso de Otamendi, Montiel fue clave, bueno, ni hablar Lautaro Martínez, Julián está recuperando de a poco el nivel, pero es como que bueno, ¿no? Esa devolución de favores medio que Messi, al estar lleno ya él, porque siempre lo ha declarado, de hecho hace poco declaró de que el nivel máximo lo destrabó el mundial pasado, es como que él está jugando por el equipo. Entonces esto creo que hace también, y demostrando todos estos partidos que Argentina pasó, sobre todo en las instancias de mata-mata, la emotividad con la que Argentina remonta los partidos, o como en Qatar, cuando se lo empatan, vuelve a salir adelante de esa situación ganando el partido. Sí, Argentina claramente es el equipo con más fortaleza mental del mundo. O sea, independientemente de lo que pase mañana, Argentina demostró un nivel de entereza en estos últimos años que es impresionante, una selección capaz de levantarse de cualquier golpe, es impresionante. Yo creo que el Mundial de Messi en Qatar es mejor que este, más allá de que en este haya hecho más goles, tenga por ahí más participaciones directas. Para mí el nivel de fútbol que jugó Messi en Qatar es algo que no voy a volver a ver en mi vida. Messi está jugando, por supuesto, un grandísimo Mundial. Con 39 años, con 39 años, con el valor que eso tiene. Pero para mí el Mundial de Qatar termina siendo mejor. Pero coincido, o sea, el Mundial de 2022 tal vez era el equipo que jugaba para él, y hoy es él el que está haciendo al equipo funcionar en los momentos en los que al equipo le está faltando, porque justamente Messi ha rescatado a Argentina en prácticamente todos los partidos. Con Argelia, por ejemplo, fue un partido en el que Argentina no jugó bien, y sin embargo fue Messi el que te terminó haciendo ganar por goleada. Con Austria pasó también lo mismo, más allá de que haya agarrado un penal, termina siendo Messi el que termina destrabando los partidos. Incluso con Jordania, cuando de repente te habían descontado y estabas 2-1, por más que era un partido que no importaba, entró Messi y hizo un gol de tiro libre. Sí. Y después todos los demás partidos, ¿no? Con Cabo Verde empezás ganando con un gol de él, después te lo terminan empatando y todo, pero termina siendo Messi trascendental porque justamente los 2 goles de pelota parada vienen de él. Uno termina siendo, digamos, una jugada en la que hay un rebote, no me acuerdo cómo es bien, y termina Licha Martínez haciendo el gol. En otro es el Cuti Romero que cabecea, rebota en un jugador de Cabo Verde y termina haciendo gol, pero es una pelota bárbara que pone él. Sí. Con Egipto ni hablar, con Egipto es él el que venía jugando su peor partido y de repente hace una asistencia y convierte un gol. Quizás en el peor, hasta esa racha, el peor partido de Messi hasta esos 75 minutos. Sí, tal vez con Suiza es el partido en el que ya termina apareciendo más el equipo, porque con Suiza hace la asistencia del gol de cabeza de Alexis, pero después, cuando estábamos en la larga y Argentina probaba, él era uno más de los que le pegaba al arco, uno más de los que intentaba, pero ahí termina siendo Julián Álvarez el que te salva, con una genialidad, con un gol que es posiblemente de los mejores goles de este mundial. Cuando se haga un recopilado de los mejores goles que dejó este mundial, probablemente el de Julián esté. Ni hablar. Y después ya en el último gol de Lautaro no tiene participación en la jugada, pero en este partido con Inglaterra termina justamente teniendo apariciones importantes, aún siendo tal vez un partido tan brillante de parte de él, pero el tema es que un partido no brillante de Messi es un gran partido de cualquier otro jugador. Sí, porque si otro jugador hubiese dado los pases que dio Messi, hubiésemos dicho que fue totalmente determinante y fue quizás su mejor partido en el Mundial. Claro, pasa que pero al ser de Messi es como que nos tiene acostumbrado a meter goles o a meter 2 goles o que no se la puedan sacar. Y yo creo que en el partido con Inglaterra en sí, como que cuando arrancó el partido o el primer tiempo o hasta si querés hasta el gol de Inglaterra, se dio un poco lo que uno preveía, un partido trabado, peleado, disputado.
en el que Argentina tenía que estar atento porque Inglaterra cuando presionaba nos complicaba. Pero cuando Inglaterra convirtió el gol, no quiso jugar más. Sí, la verdad que es increíble lo que hizo Inglaterra. La verdad que lo que hizo Inglaterra es una cagoneada histórica, porque es un equipo que tiene justamente todas las condiciones de plantarse contra Argentina. Sí. Es un equipo que tiene jugadores importantes, que juegan en la Premier, que si no, por ahí técnicamente no son tan buenos, físicamente sí lo son. Y la verdad es que el técnico Tuchel termina entregándole en bandeja la clasificación a Argentina, porque por decisión propia Inglaterra hace el gol. Después un primer tiempo fue trabado, en el que la verdad yo creo que por ahí estuvo un poquitito mejor Argentina el primer tiempo, pero algo mínimo. No hubo prácticamente tiros al arco hasta el minuto 30, creo. Un partido muy de choque, de guapesa, ¿viste? De medirse permanentemente, de a ver quién la tiene más larga, ¿viste? Muy de eso. Sobre todo ahí, por ejemplo, Paredes queriendo copar la parada con Bellingham. Un partido muy así, muy de Libertadores, muy de clásico. Y después arranca el segundo tiempo, que Argentina arranca mejor el segundo tiempo. Tiene 2 chances Julián, por ejemplo. Pero en un pelotazo largo, Tagliafico la despeja mal. La quiere despejar de chilena, termina quedando corta la pelota. Y la termina agarrando Rogers, el jugador del Aston Villa, que manda un centro excelente para Anthony Gordon, un nuevo jugador de Barcelona. Y ahí aparece justamente la mayor flaqueza que tiene la selección argentina, que es Nahuel Molina, que está teniendo un mundial malo. Sí. Y lo peor quizás es que no tuvo o sea, líneas generales, para mí Molina no es que hizo un partido malo como quizás en otros, pero ese gol termina siendo determinante en su actuación, porque sí. termina viendo la pelota en vez de seguir al jugador. Y bueno, estos errores los equipos grandes no te lo perdonan. Bueno, llamar a Inglaterra grande es un poco raro, sí, pero un equipo con jerarquía te termina condicionando y te termina convirtiendo un gol. Y de vuelta como que ahí quedás demostrado de que tenés un poco una mandíbula frágil, en el sentido de que te llegan poco pero te convierten. Sí, yo creo que Argentina de todos modos está mostrando un buen nivel en lo defensivo. Más allá de que le están haciendo goles, para mí Argentina no está defendiendo mal. Yo creo de hecho, bueno, en los 7 partidos que pasaron, o sea, comparando con el Mundial de Qatar, le hicieron un gol menos. Claro, le hicieron un gol menos e hizo ya en este momento 4 goles más que en Qatar. Habiendo jugado la misma cantidad de partidos. Sí, 19 goles. 19 goles, ya es el... loco. Bueno, ahora justamente después... Bueno, hizo 19 goles y recibió 7. Sí, exactamente. Y la final es un 19 del 7, pero sí, bueno, no importa. Boludez. Después sobre el final diré los datos estadísticos que deja esto, pero en definitiva, la verdad es que yo creo que el Cuti Romero está haciendo un mundial de lo mejor que vi en mi vida. Es un tipo que la verdad no tengo palabras para decir lo que está jugando. Lisandro Martínez para mí a veces comete errores de exceso de confianza, pero creo que es un buen mundial de él. Tagliafico para mí cumple como siempre cumple. Tagliafico los partidos importantes siempre demostró que estuvo a la altura, siempre. Sí. No te va a dejar a gamba nunca, tuvo que salir, pero por una cuestión obvia de que Argentina necesitaba el resultado y lo puso a Lautaro. Pero Tagliafico estaba entendiendo perfectamente por dónde atacar, con la entereza con las ganas con la que había que jugar y con la firmeza para que no lo puedan pasar. Y el lado derecho es el problema de Argentina, no por nada justamente está entrando Montiel todos los partidos. No por nada jugó Simeone también. También justamente lo pusieron a Simeone para, bueno, la gran sorpresa, ¿no? En el 11 de ayer, de ayer, lo tengo con ayer. el miércoles de Argentina. Y tiene que ver con la debilidad que tenemos por ese sector. De hecho, por ejemplo, a ver, los goles, si vos repasás los goles que le han hecho a Argentina, varios vinieron por ese sector. El gol de Gordon, el gol de Suiza también. El gol de Suiza también, el de Ndoye es por ahí. Con Cabo Verde, por ejemplo, uno de los goles viene también por ese sector, que es el que... Sí, que fue un golazo, pero la realidad es que Molina no lo va a presionar. No. La clava en el ángulo López Méndez, creo que es. Pero Molina en ningún momento va a presionar, sino que se pone de espalda y gira. Sí. La realidad es que sí, el nivel de Molina lamentablemente es malo porque venía rindiendo muy bien el Atlético de Madrid. Quizás más en una parte ofensiva, es cierto que bueno, él jugaba en línea de 5, ¿no? Juega de otra manera, pero Molina venía demostrando otro nivel, se lesionó, no está entero, y Montiel, que también está en un flojo nivel, la realidad es que en el segundo tiempo está entrando bien. Con lo cual está demostrando que estás más entero cuando entra en el segundo tiempo. Por eso yo dudo mucho de que juegue Montiel la final en vez de Molina. Para mí Montiel va a seguir siendo el suplente y Molina va a seguir siendo el titular. Ya es medio un chiste, ¿no? Como a ver, que el tweet de las pilas, ¿lo viste? Decime sí, que sí, es espectacular, es espectacular. Es espectacular para quien no lo haya visto. Básicamente el cambio de Montiel por Molina es cuando
te anda mal el control remoto y agarrás, sacás las pilas, se las volvés a poner cambiándolas de lugar para ver si cambia algo cuando básicamente... Pero funciona, es como, bueno, es la misma mierda, pero funciona. Pero el problema es que le falta carga a las pilas, básicamente, no hay mucha vuelta, pero bueno. Sí, a ver, ese es el lado flojo de Argentina, no hay ninguna duda, pero ya está, es lo que hay, o sea, no tenemos laterales de jerarquía por ese lado. Y esa es justamente cuando termine este mundial, independientemente de lo que pase, es un puesto en el que hay que buscar alternativas, ya sea darle oportunidad a jóvenes que estén surgiendo en esa posición, que los vayamos moldeando ya desde la sub-20, pero hay que buscar urgentemente un lateral derecho pensando en Norteamérica, pensando en el Mundial 2030 o en la Copa América que viene, porque es un puesto que está flojísimo y ya está. Yo creo que Molina y Montiel son dos jugadores que no tienen nada de descollante, son dos jugadores que son normales, son dos laterales normales, para mí no es que sean malos, sino que estamos jugando a un nivel de exigencia y estamos en un nivel de competición tan importante que terminan quedando expuestos, porque claro. Si vos lo pones a Molina a jugar en Boca o lo pones a Montiel mismo a jugar en River, ¿no? A ver, uno no se va a quedar diciendo, che, qué flojos que están. Probablemente no, probablemente rindan dentro de lo bueno, esperado. Pero vos fijate que Montiel en River incluso tenía un nivel muy malo. Sí. Incluso en River. Sí, es verdad. Pero en definitiva lo que quiero decir es que por ahí en el fútbol argentino se disimula más. Pero si vos estás jugando en un mundial, estás jugando en una Champions, estás jugando en una instancia contra rivales de jerarquía como lo es Inglaterra, que va ganando 4-0 por cierto el partido por el tercer puesto, quedás más expuesto. Y bueno, es lo que hay, o sea, iremos contra España con eso, con Molina. Sí, igual en base un poco a lo que decís, vos fijate que el mejor jugador de Argentina, o sea, es el mejor jugador de la historia, ¿no? Pero juega en la MLS, no está jugando en ninguna liga fuerte. Paredes, por ejemplo, que viene siendo del mediocampo el que ha tenido mejor nivel hasta ahora, juega en Boca. Sí. No es que juega en Europa. Es cierto que Paredes, bueno, es un jugador de larga trayectoria y demás. A ver, son dos jugadores, Paredes y Messi, que están donde están porque ellos decidieron, por decisión de vida, estar donde están. Bueno, pero ya hace tiempo están jugando en una liga que es menos competitiva, así que no seguro. juegan en la fricción que se juega en el Mundial. Eso seguro. El que lo pagó en este Mundial, el que lo vimos, fue De Paul. Sí, pero bueno, a mí me dio mucha esperanza cómo entró en el segundo tiempo. Sí. Yo igualmente tengo mis dudas del armado del equipo contra España. Pero bueno, para ver si repite el mismo equipo, o si entra De Paul, o si hay lugar para otra sorpresa, porque parece indicar de que este cuerpo técnico nos tiene acostumbrados a en mirar al rival y en base a eso plantear otra formación u otros jugadores. Es raro que Argentina repita 11, siempre cambian cosas. Sí. Más sabiendo que una España, quizás a diferencia de Inglaterra, ¿no? Que cuando empezó ganando el partido, se tiró atrás. Literalmente tiró el partido y nos dio la pelota. España claramente eso no lo va a hacer. No. O sea, España puede pechear porque la puede cagonear España, pero va a ser teniendo la pelota. No, por supuesto. Entonces, España va a morir con la suya si muere. Por eso, entonces ahí yo creo que a mí en la semana se me ocurrió que una sorpresa sería Nico Paz, por ejemplo, que nunca jugó. Claro. Y que juegue para disputarle la pelota a España, ¿no? Que haya ley del ex, digamos. Sí, también. Yo creo que puede ser un partido para él, obviamente estando en buena condición, ¿no? Te puede salir bien o mal, pero digo, capaz que puede ser un intento para disputarle la pelota a España de verdad. Sí. No digo que con De Paul no vaya a pasar eso, porque De Paul también es un jugador que puede tener la pelota, pero capaz que la sorpresa puede venir por ese lado. Pero no lo sé, sinceramente no me podría animar a decir cómo va a ser el 11 de Argentina mañana. Yo pienso que va a ser un partido de los héroes de Qatar. Para mí, por lo que vengo viendo. Yo creo que lo de Simeone se debió más a justamente jugar contra un equipo que por ese lado tenía armas bastante importantes, como era el caso justamente de Gordon y el caso también de Spence, que bueno, le generaron bastante problemas a Argentina. Por eso insólitamente dejaron de atacar, porque yo creo que si Inglaterra seguía jugando de la misma forma, nos hubiese complicado mucho más. No te digo que lo hubiese ganado, pero... O incluso no puso nunca a Saka, puso a Rashford faltando 2 minutos. Sí, no, lo de Tuchel es completamente tremendo. Insólito, completamente insólito. En la prensa inglesa, por supuesto, lo están matando. De hecho, en la prensa inglesa muchas veces también en estos días, muy clásico de ellos, están sacándole el mérito a Argentina y están básicamente diciendo que digamos que toda la derrota se debe a Tuchel y que Argentina es peor equipo que Inglaterra. No, bueno. Lo cual es
Pero ese es clásico de ellos también. Ellos históricamente se han creído algo que no son. Sí, el eurocentrismo igual también. No, pero esto ni siquiera es eurocentrismo, esto es anglocentrismo. O sea, Inglaterra es un país que históricamente se ha creído en el fútbol algo que no es. De hecho, estuvieron un montón de años hasta participar de un mundial porque ellos se creían que eran los mejores y que no necesitaban participar. Recién en el 50 aparecen y pierden contra un equipo amateur de Estados Unidos. Que justamente eso los hizo bajar un poquito al planeta Tierra y darse cuenta de que no eran la gran potencia que ellos se creían. Y bueno, justamente Inglaterra todos los años es un fracaso distinto porque no llegan a una final hace 60 años, terminan perdiendo todas las semifinales que juegan. Contra Croacia, por ejemplo, en 2018, que eran los grandes favoritos, terminan perdiendo el partido cuando empezaron ganándolo con un gol de tiro libre. Contra Argentina, por más de que no había un claro favorito, era medio un 50-50, termina siendo un partido en el que iban ganando y se los dan vuelta en 5 minutos prácticamente. No, o sea, lo de Argentina obviamente es recontra heroico, fue épico. Y justamente a la vez también termina siendo una derrota papelonesca para Inglaterra. Es que es humillante para Inglaterra esto. O sea, realmente fue humillante no solo por la forma, sino por justamente porque encima como si no fuera suficiente que te den vuelta un partido prácticamente en 5 minutos, te están arrebatando la posibilidad de llegar a una final después de 60 años. Te están también humillando porque son justamente jugadores que están en una selección con la que tenés una rivalidad. El que te empata el partido justamente te hace, te hace un topollillo diciéndote que sigas hablando. Termina el partido y sacan los jugadores una bandera reclamando por las Malvinas. O sea, es muy humillante lo que le hizo a Argentina a Inglaterra. Lo dejó, o sea, Argentina básicamente dejó a Inglaterra expuesta como una selección cagona. Igual que cómo aprovecha la selección cuando los jugadores, ya sea exjugadores o jugadores actuales, hablan en la previa del partido. Yo creo que no aprenden, la verdad. Lo lo de Joe Cole, lo de Gary Neville, honestamente, yo no entiendo cómo. De hecho, ahora también habló Laporte, incluso. Es como. Realmente no entiendo. Quieren despertar a la selección, o sea, es como que realmente lo hacen a propósito. Pero lo gracioso aparte es que después son los argentinos, somos nosotros los que somos malos ganadores, los que boconeamos, los que somos cancheros, todo eso. Jamás en la previa de un partido la selección argentina habla, nunca dice nadie nada, nunca aparece un jugador argentino o un ex jugador de la selección argentina diciendo que Argentina es muy superior y que va a ganar fácilmente el partido. Sí, o denigrando a la selección rival. Jamás en la vida pasa eso, jamás. Sin embargo, nosotros somos siempre los malos de la película, los soberbios. Pero bueno, en definitiva seguiremos siendo los malos de la película porque el mundo así lo quiere y si el mundo cree que nosotros somos los malos, bueno, ¿qué va a hacer? El mundo, ¿no? No sé, los europeos o mismo los yanquis, como bueno, ¿no? Como que el orden mundial está en contra de Argentina y justamente qué bueno que la justicia nosotros la hacemos donde mejor la hacemos hacer, que es adentro de una cancha, y ojalá que el domingo lo podamos repetir. Va a ser difícil, yo creo que España le ganó a los dos grandes candidatos de este mundial, que son Francia y Portugal. España sabe lo que juega, me parece que España no va a tener sorpresas en el equipo, capaz que haya alguna novedad de Luis de la Fuente, pero el equipo de España ya se sabe cómo va a jugar, cómo va a ser, con un Pedri en el banco de suplentes, con un Fabián Ruiz importante, con un Oyarzabal determinante, con un Lamine que si bien no mostró una versión como en la Eurocopa, por ejemplo, o en el Barcelona, como estamos acostumbrados a verlo, es un jugador de equipo que en estos partidos es donde quizás puede hacer la diferencia, hay que estar muy atentos, pero yo creo que Argentina tiene con qué ganarle a España, tenemos que estar confiados en nosotros y ojalá que podamos tener la máxima alegría. Sí, ojalá que sí, yo creo que, en definitiva, tanto Argentina como España eran dos selecciones que no venían convenciendo, o sea, las semifinales fueron justamente España contra Francia y Argentina contra Inglaterra. 3 de estas selecciones no estaban convenciendo. España no estaba convenciendo, Inglaterra no estaba convenciendo, Argentina tampoco estaba convenciendo y la única que estaba convenciendo era Francia. Pero viste cómo son las cosas del fútbol. Que Francia termina justamente haciendo su peor partido contra España. España la pasa por arriba a Francia. No solo eso, sino que Francia aparte queda claramente sentida en lo emocional después de ese partido. Porque en este momento que estamos grabando se está jugando el partido por el tercer puesto, que no sirve para nada, para hablar otro día de eso, ¿no? Partido que no tiene sentido que se siga jugando.
Pero están jugando justamente Inglaterra contra Francia. Está ganando Inglaterra 4-0. Es decir, realmente a Francia le pegó muy duro lo que le pasó con España, porque era la gran candidata a por lo menos a ser finalista. Sí. Y después, por otro lado, Argentina e Inglaterra eran dos selecciones que no venían bien. Venían todos los partidos sufriéndolos hasta el final, peleándolos. Y a ver, en el caso de Argentina no es que termina pasando por arriba de Inglaterra desde el minuto 0 como sí lo hizo España. El partido de Argentina se resume más a un partido muy parejo en el que Inglaterra, una vez que hace el gol, toma una postura de equipo chico, se tira atrás como si estuviera ganando por 3 goles y le cede completamente la iniciativa a Argentina. Y ahí también, más allá de que Inglaterra le facilita la tarea a Argentina, porque es verdad esto. Lo de Argentina fue lo de muy Argentina bueno. es muy bueno. Fue lo mejor del Mundial de Argentina. Exactamente. O sea, Argentina dijo, bueno, vos me vas a dar la pelota. Argentina lo aprovechó totalmente, porque Argentina también podría haber tirado centros a ningún lado, Es que ahí está definiendo mal. Pero Argentina pensó cada jugada, cada centro al área. Eran pases, no eran centros. O sea, Argentina realmente jugó con una emoción, pero también con una racionalidad. Capaz que es un oxímoron lo que digo, pero Argentina atacó con mucho criterio. Sí. Y de hecho, digamos, los goles de Argentina tardaron en llegar por una cuestión del azar, porque la realidad es que Argentina tendría que haber hecho el empate mucho antes del minuto 85. Y justamente ahí está la diferencia, que es lo que tanto le están reclamando a Tuchel en la prensa inglesa, que es, no estaba jugando contra México, estaba jugando contra Argentina. Contra México, Inglaterra se encerró, que tenía un poco más de sentido porque tenía un jugador menos, entonces tiene un poco más de sentido. Juegas de visitante contra justamente un equipo que está con toda su gente en el Estadio Azteca con un jugador menos. Tiene más sentido que te tires atrás así. México también es una selección que la verdad fue, creo que muy digno lo de México este mundial, pero México no tiene jerarquía, no tiene los jugadores que tiene Argentina. Y si vos le cedes la pelota a México, México no te va a generar los mismos problemas que te puede generar Argentina. Porque no tiene a Messi, porque no tiene a Enzo Fernández, porque no tiene a McAllister, no tiene a Julián Álvarez, no tiene a Lautaro. Argentina se le caen los jugadores de la parte del medio y de la parte ofensiva para generarte problemas. Pero a eso no solo justamente se le suma la calidad argentina, sino también la grandeza de hacerlo bien, porque cuántos equipos tienen grandísimos jugadores y en momentos así no están a la altura. Y Argentina está a la altura siempre. Sí. Está a la altura siempre. Y no solo eso, sino que la calidad que tienen los jugadores argentinos, que no estamos descubriendo nada diciéndolo, son todos jugadores que son campeones del mundo, sacando a Nico González, que por un tema de lesión no estuvo, pero son todos jugadores que ya con la selección argentina han demostrado miles de veces y lo demuestran en sus clubes además, no es que solamente juegan en la selección. Pero a esto, a la gran calidad que tiene Argentina, a la grandeza que tiene Argentina en cuanto a actitud, se le sumó también la entrega, porque Argentina estaba en el minuto ya 98, por ejemplo, y Argentina estaba presionando la salida de Inglaterra, una selección que está jugando su 7º partido al final de la temporada y que viene de jugar 2 alargues, con Messi con 39 años presionando en la salida. No, la entereza física me sorprendió demasiado de este equipo. Realmente cómo estaba físicamente Argentina, más allá de la... Que también está asociado a la mentalidad. Sí, obvio. Y bueno, justo lo que decías del equipo, que la mayoría son campeón del mundo, que también por eso la generación es muy buena, lo decía el otro día Bonadeo, que repitieron 16 jugadores de Qatar. O sea, hay 16 jugadores de Qatar que están jugando este mundial. Y eso habla de la vigencia, del equipo. Y habla justamente de que por eso es la generación argentina más importante, o por lo menos de la historia. No lo sé, pero realmente estos últimos años sin duda. Con lo cual Argentina es un equipo que emociona, es un equipo que tiene con qué. Qué bueno realmente que nos sigan subestimando, que sigan creyendo de que los candidatos son los europeos, porque eso va a ser mucho más grande este equipo. Y ojalá que mañana podamos dar, no sé si un último baile, pero por lo menos esa gran muestra de que Argentina, el mejor de Europa, como lo hizo en la finalísima del 2022, le puede ganar también. Sí, por supuesto, yo creo que por lo menos de mi parte, creo que es a nivel general, creo que no hay dudas de que estamos en presencia de la mejor selección argentina de la historia. La selección argentina ya tiene más de 100 años y nunca una selección argentina tuvo este nivel de regularidad durante tantos años consecutivos, logrando las cosas que se están logrando. Recordemos que Argentina, desde que está Scaloni como técnico, lo peor que obtuvo en todos los torneos que jugó fue un 3er puesto. Sí. Lo peor.
O sea, jugó 3 Copas América, en una salió tercero, ganó las otras 2, jugó 2 eliminatorias para los mundiales, en una salió segundo, en una salió primero, en la que salió segundo terminó invicto, en la que salió primero, terminó primero con 9 puntos de distancia sobre el segundo, jugó 2 mundiales, uno salió campeón y en este está en la final y queda a ver qué es lo que pasa. Jamás en la historia una selección argentina logró esto, jamás. Y las selecciones que han logrado algo como lo que está logrando Argentina, la realidad es que podemos pensar solamente en selecciones como puede ser de repente, no sé, Brasil de la década del 90, principios del 2000, o mismo Brasil de los 60, sí, de los años finales de los 50 y ya entrando a la década del 60. Mismo también podés ir a la selección alemana, o sea, a ver, pase lo que pase mañana, y obviamente que si mañana Argentina es bicampeona del mundo, algo que no pasa desde el 62, obviamente vamos a estar en presencia de algo recontra histórico, pero mismo si no pasa, esta selección ya es parte de la historia grande del fútbol. Sin dudas, eso sin dudas. Ya es parte de la historia grande del fútbol y estos jugadores ya son la máxima gloria, son campeones continentales, campeones del mundo, finalistas del mundo nuevamente. Jugadores que todos tienen partidos consagratorios en distintas instancias. Mismo Lautaro, por ejemplo, que es un jugador que había quedado muy marcado por el Mundial de Qatar, en el que no había tenido un buen Mundial, que se había perdido varios goles, sobre todo en la final con Francia, o mismo también en el partido con Australia, o también tuvo mala suerte en el partido con Holanda. En fin, no fue un buen Mundial para Lautaro, que por suerte pudo aportar con su gol de penal contra Holanda en la definición, pero Lautaro en la Copa América en la Copa América 2024 aparece siendo el máximo goleador, mismo siendo suplente en varios partidos, haciendo el gol de la final, muy importante. Y cuando uno creía que esa Copa América Lautaro le iba a devolver la confianza, no terminó siendo así. Lautaro terminó muy errático en la selección argentina, con malos partidos, perdiéndose varios goles, siendo Julián el 9 indiscutido a pesar de los goles que hizo Lautaro en esa Copa América. Sí, Julián que tampoco convencía, o sea, Julián después volvió, vos hablas de este mundial, ¿no? No, hablo después de lo que pasó en la Copa América. Pero en las eliminatorias. En las eliminatorias el 9 era Julián. Ah, ok, sí. Por eso mismo, o sea, Lautaro, a pesar de la Copa América que hizo, después no pudo ratificar eso. Sí, tuvo una lesión bastante prolongada también. De hecho, me acuerdo en las semifinales con el Barcelona que él la jugaba lesionado. Sí. De hecho, igual él convierte, creo que 1 o 2 goles, si no me equivoco. Pero bueno, le complicó también un poco el tema de la lesión. Se decía que en Qatar también estaba medio lesionado, más allá de lo mental. Por eso también, bueno, creo que es clave que haya convertido la emoción que tenía también Lautaro al hablar post partido de también lo que lo debe pelear, lo debe sufrir. Pero para una selección o un equipo, lo que sea, tener que ganar un partido y que tu cambio sea Lautaro Martínez, te habla de la jerarquía que tiene también la selección argentina. Es que Argentina, a ver, vos podés armar cuáles son los mejores 9 del mundo, los 5 mejores 9 del mundo, y 2 son argentinos. No es normal eso. Sí. Vos agarrás y decís, ¿cuáles son los mejores 9 del mundo? Está Harry Kane, está Haaland, está, no sé. Sí, si querés Lewandowski, pero bueno, ya está un poco más. Pero más ahí ya después de Haaland y de Harry Kane ya entra Julián Lautaro. Sí. Y no es normal que tengas esa jerarquía. Porque es verdad que Messi es un jugador que a Argentina le termina dando muchísimas soluciones y todo. Pero Argentina también tiene 2 9 que son de primer nivel y que no están haciendo un gran mundial, pero que han aparecido en momentos clave. Porque cuando había que hacer el gol apareció Julián para clavarle un ángulo. Y ayer, mejor la tengo con ayer, Dios mío, el miércoles, cuando Messi manda el centro, el que estaba ahí era Lautaro. Y por ahí otro jugador no estaba ahí, o por ahí no cabeceaba como cabeceó Lautaro. Y Argentina termina ganando gracias. Aparte cómo se eleva Lautaro. El centro de Messi de derecha a la carrera es increíble. Pero Lautaro cómo salta y cómo define de cabeza es espectacular. O sea, realmente se lo merece Lautaro. Se lo merece por todo lo que la peleó. Se lo merece por todo lo que la peleó, exactamente. A mí siempre me acuerdo mucho de un video de una entrevista que le hacen a Lautaro después de un partido que juega con Racing contra Cruzeiro en la Libertadores, en el que justamente le preguntan, porque estuvo muy cerca Lautaro de ser convocado al Mundial 2018. Sampaoli termina llevándolo a Higuaín, un tipo que fue un excelente delantero, pero que en la selección, en los partidos importantes, nunca estuvo a la altura, jamás. Y Lautaro justamente es un tipo que ya nos dio una Copa América, que hizo un gol en la finalísima, que ha hecho ya más goles que Higuaín en la selección en partidos oficiales. Ya había hecho un gol contra Suiza para garantizar una clasificación a la semifinal, y ahora lo hace para meternos en una final y hacerle un gol a Inglaterra, con el valor que tiene eso.
Sí. Lautaro justamente en ese Mundial 2018 estuvo muy cerca de ir, le hacen una entrevista en la que le preguntan qué sentía con respecto a haber estado tan cerca pero que al final no lo hayan convocado, y Lautaro lo que termina diciendo es que obviamente que le daba bronca, pero que era digamos una honra estar dentro de esa lista, de haber estado tan cerca, estar considerado dentro de los mejores jugadores argentinos como para poder ir a un mundial, y que iba a hacer fuerza para que los 23, de aquel entonces no, porque ahora son 26, lo terminen haciendo de la mejor manera. Y bueno, y a una persona que justamente creo que tenía 19 años, 20 años, no me acuerdo qué edad tenía Lautaro en ese momento, una persona con esa fortaleza mental, con esas ideas tan claras, con esa madurez, el destino mucho tiempo después le termina dando un premio, porque este gol que hizo Lautaro Martínez es un gol que se va a recordar para siempre en la historia de la selección argentina. Sí, ni hablar. El gol de Enzo también me parece, o sea, creo que los dos por igual o por importancia, pero sí, coincido plenamente. Lautaro, que hoy no es el titular, o sea, si la final, creo que nadie va a decir que Lautaro va a ser titular mañana. No, pero tampoco es duda que vaya a entrar. Obvio, ni hablar. Hay jugadores que se sabe que si no son titulares van a entrar. Lautaro, Nico González, Montiel. Sí. Son jugadores Montiel me da gracia. Es que sí, o sea, esos tres jugadores van a entrar. La pregunta bueno, incluso Otamendi. Otamendi seguramente en algún momento del partido entre. Sí, seguramente. Incluso perdiendo o ganando. O sea, me lo imagino Otamendi entrando de igual manera. Es que perdiendo si estamos perdiendo, lo van a meter para armar una línea de tres y para justamente cuando haya una pelota parada que vaya a buscar, porque es un tipo que va muy bien de cabeza. Entró por Lisandro contra Inglaterra. Sí, exactamente. Y después, si estás justamente ganando para defender, porque es un tipo que la verdad está teniendo muy buenos ingresos. Y para mí Otamendi es un tipo que en este ciclo Scaloni ha rendido excelente en la selección argentina. Sin duda. Queda por ahí un poco pegado por lo que pasó en la final con Francia, que termina haciendo ese penal, termina perdiendo la marca de Kolo Muani en esa jugada que el Dibu termina haciendo una salvada legendaria. Pero la verdad es que el Mundial de 2022 de Otamendi fue excelente. Otamendi en la Copa América 2024 también fue suplente como lo está haciendo en este Mundial, pero que todas las veces que le tocó entrar lo hizo muy bien. Sí, con mucha profesionalidad. Sí. Otamendi está terminando su ciclo en la selección argentina de una manera excelente. Un tipo que miles de veces no ha rendido bien, que ha sido muchísimas veces criticado, insultado, pero que termina dándole la vuelta a la historia. Terminamos ganando nuevamente contra Inglaterra con una camiseta alternativa. Qué lindo haber jugado con la azul, toda entera de azul. Va a ser una camiseta muy comprada. Yo me la voy a comprar. Para mí, perdóneme, pero para mí es negra esa camiseta. Para mí es negra. Sí, es azul y negra. Es negra. Tiene destellos de azul. Sí, negra con destellos de azul. Pero sí, vos fijate que Argentina, todas las veces que jugó con Inglaterra en mundiales, cuando jugó con la camiseta alternativa, le ganó. Le ganó, y cuando jugó con la camiseta titular, perdió. Por eso yo quería jugar con la suplente y que Inglaterra juegue con la titular. Por suerte se dio así. Y bueno, igual es cuestión más que nada, una cuestión de costumbre, pero bueno, qué lindo que haya quedado un partido en el recuerdo. Por todo lo que pasó, cómo lo vieron los jugadores, más allá de lo que hicieron en la previa, que era solo un partido de fútbol, medio que también Bilardo dijo lo mismo, en su momento, y después Argentina se lo comió en la cancha, cómo se cantó el himno, cómo fue la previa, cómo fue todo el partido, el trapo del final. Por eso también uno está muy identificado con esta selección, y que quizás en el bache entre Qatar, la Copa América y este Mundial, se había quedado un poco como al margen la selección, pero bueno, volviendo a la competición, te da esa representación y esa identidad que mientras no juega parece que uno queda en el olvido, pero cuando la selección se pone la camiseta o esta generación juega, te da mucha emoción realmente, te da mucho orgullo. El partido se empezó a jugar ya desde el himno, la realidad es esa. Cuando suena el himno inglés, la gente argentina en la cancha empieza a cantar El que no salte es un inglés. No había pasado en los demás partidos, por supuesto que a la gente le falta el respeto al himno rival, pero con Inglaterra es una cuestión aparte, ya va más allá del fútbol, es un país contra el que tenemos otro tipo de cuestiones vinculadas ya justamente a guerras, a una reclamación territorial de hace más de 100 años. Y bueno, después cuando es el himno argentino, los ingleses también terminan silbando el himno, los jugadores argentinos cantan el himno como tal vez nunca lo vi. Fue tremendo eso. Más allá de que, sí, obvio, más allá de que de la boca para afuera se declarara que era solo un partido de fútbol, se buscaba, sobre todo por ahí por parte de Scaloni, de bajarle la intensidad, de bajarle los humos a la cuestión, de intentar que por lo menos no hubiera polémica con respecto a lo extradeportivo. Lo cierto es que yo tengo la certeza total de que puertas para adentro
los jugadores lo tomaron como una batalla, lo tomaron como algo distinto y por eso salieron con la actitud con la que salieron, no solo en el primer tiempo, sino también en el segundo. En el primer tiempo por ahí de una forma más de guapesa, más combativa, y en el segundo tiempo más con la nuestra. Con la nuestra, exactamente. Bueno, Messi, está el video de Messi diciéndole a De Paul, dámela. Enzo Fernández como diciéndole a Messi, sí, tirá los centros por ahí. Ese compromiso y a pesar de estar perdiendo, de mostrar entereza, es lo que a uno le da orgullo, ¿no? Es que porque después el resultado, bueno, puede haber un montón de variables, pero la entereza, la manera termina siendo lo más importante. Lo estaba viendo justamente con vos y yo estaba diciéndolo antes del empate de Enzo. O sea, no tengo nada que decirle a este equipo. O sea, Argentina pudo haber perdido 1-0 y yo no tendría nada para decirle a los jugadores porque dejaron la vida en la cancha y la pelota no entraba por una cuestión de que no tenía suerte y la pelota pegaba en el palo, la sacaba el arquero. Pero a mí, déjame justamente quedar eliminado de esa manera, déjame morir de esa manera, sí, dándolo todo y dejando hasta la última gota de sangre en el campo. Eso sí lo dijo Scaloni igual en la previa. Vamos a dejar hasta la última gota de sudor. No dijo sangre, pero sí eso lo hizo énfasis. Pero sí es cierto lo que decís de que se jugó de manera distinta. Sí, el partido con Inglaterra no es lo mismo que jugar contra cualquier otra selección europea. Me encantaría justamente saber qué es lo que se dijo en el vestuario, qué es lo que los jugadores en la previa se decían en la arenga y demás cosas. No sé si es algo que sabremos algún día, no sé. Ojalá que si salamos campeones y se recuerde el ciclo haya miles de documentales, seguramente. No, a ver, con intención de facturar va a haber mucho y seguramente alguien diga algo de lo que fue. Yo creo que van a aparecer muchas anécdotas de este partido, muchas cosas van a quedar de este partido. Y bueno, más allá de lo futbolístico, lo épico que fue remontar un partido de esa manera contra este rival. Y bueno, todos los condimentos que había. Termina también habiendo un componente muy importante que es justamente la bandera. La bandera de Malvinas, ¿no? Un hincha, hay toda una historia, ¿no? De cómo un hincha agarra una sábana del hotel donde estaba parando y termina haciéndole una pintada que dice las Malvinas son argentinas, que termina alcanzándosela a Lo Celso en la celebración. Y Lo Celso la termina extendiendo y es una imagen que termina dando la vuelta al mundo. Sí. El fútbol es un deporte que es mundial, es un deporte que es el más importante de todos con muchísima diferencia. Y los jugadores de la selección argentina festejaron con esa bandera, tanto que se les pide que se manifiesten políticamente y demás cosas que en realidad yo creo que tienen más que ver con gente que tiene ganas de que los jugadores opinen de política como opinan ellos y que están carentes de referentes y buscan en los jugadores de la selección referentes políticos que no tienen por qué serlo porque son jugadores de fútbol. Si se quieren meter en política, si los jugadores de fútbol quieren meterse y opinar de política y demás, están en todo su derecho a hacerlo porque cada uno es libre de opinar lo que quiera. Sí, pero juguémoslo por lo que hacen dentro de la cancha, ¿no? No cómo piensan políticamente. Exactamente, pero bueno, en definitiva, para toda la gente que le demandaba ese tipo de cosas a los jugadores que son responsabilidades que no les caben, terminan dándole al mundo un mensaje justamente de reclamo, de acá está el reclamo argentino, tantas veces ninguneado, tantas veces silenciado, porque Argentina no deja de ser un país del tercer mundo, un país que en el escenario político mundial no tiene tanta relevancia, y el Reino Unido es justamente un país que se mueve en otra esfera, que tiene una preponderancia muchísimo mayor que la que tiene nuestro país. Y en este mundo no existe la justicia, no existen las reglas. En este mundo las reglas las dictan los poderosos y justamente son los mismos poderosos los que permiten, por así decirlo, que Inglaterra sea justamente, bueno, el Reino Unido en realidad, un país que tiene colonias como es las Islas Malvinas, como es Gibraltar mismo en España, que continúa en el norte de Irlanda ocupando una parte de esa isla, una parte de la isla a la que además expulsó a los habitantes irlandeses que había ahí para repoblarla con gente británica y agarrar y hablar del cuento de la autodeterminación. En fin, un país que históricamente se ha manejado con sus propias reglas y que justamente ha subyugado a todos. Pero bueno, Argentina es un país que responde como puede y el fútbol es una de las maneras de responder y por lo menos de visibilizar un reclamo justo. Yo le agradezco enormemente a los jugadores lo que hicieron. Es una imagen que está dando vuelta al mundo. Está todo el mundo hablando de la bandera, del reclamo argentino. Y tal vez en una época en la que lo que tiene que ver con el reclamo de Malvinas no estaba teniendo una preponderancia muy importante, ahora es un tema de agenda, por lo menos durante estos días. Sí, ni hablar. Por eso también la representatividad va más allá de lo que hacen dentro de la cancha, sino también lo que demostraron afuera. Y eso es a lo que uno le da orgullo, ¿no?
Así que, nada, pase lo que pase el domingo, estamos contentos y orgullosos con esta selección. Y ojalá que mañana nos puedan dar esa alegría que tanto esperamos. Sí, la verdad que sí. Ojalá que puedan hacer un partido excelente, así como lo han hecho con Inglaterra. La Argentina se guardó su mejor partido para la semifinal, así como España también se lo guardó para la semifinal. Y bueno. Hay condiciones de que mañana haya un gran partido. Sí, con varios goles o muy dinámico, de ida y vuelta. A mí me da miedo qué es lo que vaya a querer hacer Argentina, porque justamente antes de este partido con Inglaterra, Argentina hubo muchos partidos en los que renunció a la tenencia de la pelota. Lo vimos con Suiza, lo vimos con Austria, sobre todo esos dos partidos. Y mismo también es algo que ha ocurrido, por ejemplo, con Cabo Verde. Partidos en los que le cedes la pelota al rival y ahora estás jugando contra un rival que tiene jugadores de primer nivel y que si vos le cedes la pelota te puede hacer un desastre. Espero que Scaloni tenga la inteligencia de intentar plantear un partido en el que se busque protagonismo, porque a España le ganás siendo protagonista, no le ganás siendo justamente un equipo especulador. La realidad es esa. Sí, el tema es que hay que ver si le vas a poder sacar la pelota. Yo creo que va a haber momentos en los que Argentina no la va a poder tener, por una cuestión de que, de que España juega eso. Pero bueno, quizás se le puede ser punzante de manera vertical, esperando, sabiendo cuándo atacar, sabiendo cuándo tener la pelota. Pero me parece que va a ser clave. El partido se va a cocinar. Obviamente los partidos se ganan en la cancha, pero bueno, se cocinan en la mitad de la cancha. Así que bueno, veremos qué termina sucediendo mañana. Yo me imagino una sorpresa en el equipo titular. Yo me imagino, no te digo Nico Paz, pero imagino, no sé, a un Thiago Almada, digo, a un jugador o quizás que no haya venido jugando y que termine siendo titular mañana como una sorpresa o algo para patear el tablero. Yo de España no espero alguna modificación. Capaz que si Nico Williams está mejor, termina siendo el titular sobre Baena. Pero bueno, Baena viene jugando bien. Sacando eso, no imagino otro equipo de España que no sea los 11 que ya conocemos. Con Pedro Porro, Cucurella a los laterales. Con Fabián Ruiz, Rodri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Oyarzábal y bueno, Baena. Y la dupla central, Cubarsí, Laporte y bueno, en el arco, Unai Simón. Independientemente de que, bueno, antes del Mundial se hablaba mucho de que podía atajar a Joan García o mismo Raya, pero siempre Luis de la Fuente ratificó a Unai Simón como yo creo que Argentina, si hace una modificación inesperada, no va a ser con un jugador de los que no venían jugando. Para mí lo de Giuliano Simeone se debió pura y exclusivamente a características del jugador, porque es un tipo que tiene un despliegue físico enorme, un tipo que justamente ayuda mucho en el retroceso. Yo creo que tuvo que ver con eso. No veo, por ejemplo, a Nico Paz entrando. No veo al Colo Barco entrando. No veo a ninguno de esos jugadores. Para mí, en tal caso, si hay una sorpresa, va a ser una sorpresa que salga de que juegue Nico González. Va a ser una sorpresa que juegue Montiel. No veo algo distinto. Que juegue Lautaro. O sea, no veo una sorpresa que no tenga... Eso no sería sorpresa igual. No, o sea, si juega Nico González, está bien. No venía jugando titular y es titular. Claro. Pero no sé si equivale a la palabra sorpresa. Sorpresita, no sé. Sí. Porque bueno, qué sé yo, Di María en su momento sí fue una sorpresa. Primero por la posición en la que jugó. Y en segundo lugar porque no venía siendo titular. No, y además físicamente no estaba al 100%. De hecho termina teniendo que salir justamente en el minuto que fue 70, por ahí más o menos que sale. Y bueno, la realidad es que veremos qué es lo que termina pasando. No hay equipo confirmado todavía. Seguramente sea secreto siempre faltando un minuto, como 2 menos cuarto. Hasta las 2 menos cuarto no vamos a saber el equipo, que es cuando se presenta la plantilla. Exactamente. Así que bueno, en este momento Francia está perdiendo 4-2, ha hecho 2 goles. Mbappé hizo un gol, así que en este momento Mbappé tiene 9 goles y es el máximo goleador de este mundial. Ha superado a Lionel Messi. Veremos. En goles en mundiales en total están igualados ahora. Tengo entendido que sí. Creo que están los dos con 21 goles, me parece. Ok. Así que bueno, ojalá que Messi haga un gol mañana. Ojalá. Pero bueno, veremos. Estamos en las manos de este grupo de jugadores y no hay motivos para no confiar en ellos. Ni hablar. Así que pase lo que pase, derrota, victoria, les estaremos agradecidos toda la vida porque es un grupo de jugadores que le ha devuelto a Argentina un nivel de competitividad, de grandeza y de ambición que se había perdido porque Argentina se había convertido en una selección que no ganaba títulos, en una selección que competía pero que siempre le faltaba esos 5 para el peso, ¿no? Tantas finales perdidas, tantos cuartos de final en los que por una cosa u otra terminábamos quedándonos afuera. Y esta selección llegó para cambiar esa historia.
No sé qué es lo que vendrá después de que Messi no esté más en la selección argentina, después de que Scaloni no esté más en la selección argentina, pero esta selección... Ya habrá tiempo para pensar en eso. Ya habrá tiempo para pensar en eso, pero esta selección, independientemente de lo que pase mañana, va a haber dejado un legado y hay que estar agradecidos con eso. Sin duda. Pero bueno, si te parece, te digo los datos que ha dejado este partido, que bueno, esta selección es realmente la selección de los récords. Dale. Bueno, por un lado, Argentina llegó a los 19 goles en el Mundial, como habíamos dicho, superó a Uruguay 1930 y ya es el Mundial con más goles en la historia de la selección. Después, por otro lado, Inglaterra se convirtió justamente en la selección a la que Argentina eliminó más veces en la historia del Mundial junto con Holanda. A las dos las eliminó 3 veces. Ok. ¿Sí? Después lo otro es que este mundial se convirtió en el que, digamos, en la Copa del Mundo en la que Argentina ganó más veces, porque estaba igualado junto a México 86 con 6 victorias. Bueno, ahora con esta Argentina son 7 las victorias que suma, así que Tremendo. es el mundial en el que ya ganó más partidos. Y lo gracioso es que son todos récords en un mundial en el que Argentina no ha jugado demasiado bien. Sí, eso quizás un poco entre comillas, ayudó a la competición. Porque bueno, tiene un partido más, ¿no? Pero bueno, sacando eso, igual hay que ganar 7 partidos. Claro, pero o sea, también justamente el mundial pasado, partidos perdiste con Arabia Saudita, te lo empató Holanda, mismo la final se te termina escapando y tenés que ganar en los penales. Bueno, lo otro que veníamos justamente comentando también, va a ser la 7ª final en la historia de Argentina. Qué locura. Es una locura. Qué locura del juego 7 final en el mundo. Y además una locura, por ejemplo, para nosotros, nuestra generación, tenemos 30 años y es la 3ª final del mundo que vamos a ver de Argentina. Una locura. Yo mi primer mundial es Alemania 2006 y este es el 6º mundial que estoy viendo. Y o sea, con conciencia, ¿no? Con Porque conciencia. en teoría el primero fue 2002, ponele. No, yo no me acuerdo nada de ese mundial y la mitad de los mundiales que he visto, Argentina juega la final como mínimo. Claro. Impresionante, realmente impresionante. Lo otro es que, bueno, Argentina venció su 8º duelo eliminatorio en la historia de los mundiales y alcanzó el récord que tenía entre el 78 y el 90. ¿Sí? Porque en el 82 no jugó ningún mano a mano por el tema de cómo era el formato en ese momento. Sí. Así que son 8 los mano a mano que Argentina llega ganando. Después lo otro es que Argentina llegó a las 7 victorias consecutivas en la historia de los mundiales, algo que nunca había logrado. ¿Sí? Lo otro es que Argentina, con esta victoria, ya Argentina llegó a las 6 victorias justamente en duelos de mano a mano. Es decir, victorias, no solo clasificación, sino victoria, porque digamos, Argentina lleva 6 mano a mano seguidos en los que gana el partido. Ok, pero... Desde Ecuador, en la Copa América 2024. Estás contando Copa América, Claro. Está bien. Hace 6 mano a mano que Argentina gana el partido. Ahí está. Por eso no me daban las cuentas si hablabas de mundiales. Claro. Lo otro es que Argentina llegó a las 30 victorias contra selecciones europeas en torneos oficiales. ¿Sí? Lo otro es que Argentina va a jugar su final número 21. Ha jugado 20 finales argentinas, ganó 10 y perdió 10. Será la número 21 esta. Mirá. La primera que jugamos contra España, nunca habíamos jugado una final con España. Bueno, Lionel Scaloni alcanzó a Bilardo. Y ya es el técnico con más partidos dirigidos en la historia de los mundiales. Y ya es el junto con mejor él. entrenador de la historia de la selección. Ya es el mejor entrenador de la historia de la selección. Ya lo logró. Ya lo logró y bueno, mañana se convertirá justamente en el entrenador con más partidos porque va a llegar al número 15, ¿sí? Además ya es el técnico también con más victorias en la historia de Argentina en mundiales. Lo otro es que el Dibu Martínez llegó a los 14 partidos en mundiales y ya es el arquero mundialista con más partidos. Ojalá que mañana el Dibu, bueno, ojalá no lo tengamos que necesitar, pero Ojalá digo, que no. ojalá que el Dibu mañana tenga su gran partido. Y bueno, porque él lo está buscando. Y justamente el Dibu va a ser el primer arquero argentino en jugar 2 finales del mundo, porque Filiol solamente jugó la del 78, Pumpido solamente jugó la del 86, Y Goicoechea la del 90. Goicoechea la del 90. Y bueno, ahora justamente el Dibu va a ser el primer arquero que esté en 2 finales con Argentina. Declaró también que bueno, le interesaría o que sueña con tener ese arco en cero para la final. Ojalá. Que se debe el arco en cero para Dios la quiera, final. porque estoy harto de que nos hagan goles todos los partidos. Ojalá Dios quiera que sí. Otamendi llegó a los 20 partidos en mundiales con Argentina, en su justamente 4º mundial con la selección. Es el tercer jugador argentino con más presencias en el torneo, ¿sí? Junto a Mascherano. Solo detrás de Messi y de Maradona. Si juega mañana contra España en algún momento, si entra, estaría igualando a Maradona, ¿sí? Ok. Para dimensionarlo de Otamendi, realmente una locura. Otamendi llegó a los 100 partidos
oficiales para la selección argentina, en torneos oficiales, sin contar amistosos. 20 por la Copa del Mundo, 27 por la Copa América, 52 en eliminatorias, más uno en la finalísima. Solo Messi ha jugado más partidos que él, ¿sí? Y superó a Ángel Di María. Ya es el segundo jugador con más presencias en la historia de la selección en torneos oficiales. Molina, justamente, que veníamos hablando tanto del buen rendimiento, ¿no? de Molina, llegó a los 50 partidos con Argentina en torneos oficiales, lo cual también es un número impresionante. Sí. Rodrigo de Paul llegó a los 64 partidos con Argentina en torneos oficiales y superó justamente a Chiquito Romero. Y ahora es, junto al Kun Agüero, el 9º jugador con más partidos en torneos ya oficiales. si entra el partido con España, lo va a haber superado. Exactamente, cosa que probablemente ocurra. Después lo otro es que Lautaro hizo su tercer gol en este mundial y llegó además a los 7 goles en duelos eliminatorios con la selección argentina, ¿sí? Lautaro es el cuarto máximo goleador de la historia de la selección en torneos oficiales con 25 goles. Está solamente a uno de Crespo, que tiene 26. Okay. Después ya, Batistuta y después Messi. Sí, que ya están lejísimos. Lo otro es que, bueno, Enzo Fernández llegó a los 3 goles en mundiales, ¿sí? El segundo en este. Y por primera vez le convirtió a una selección europea, ¿sí? Así que bueno, esos son los datos que dejó este partido de la selección argentina. Ojalá que podamos lograr lo que nunca hemos logrado. Ya estoy un poco nervioso, ¿eh? Ya no venía nervioso, pero hablar del partido, hablar de lo que pasó con Inglaterra, lo que se puede venir mañana. A veces los españoles son muy bocones, la verdad. Y sería muy lindo ganarles una final. Sería muy lindo, la verdad que yo justamente creo que por un tema de... Si no fuese por un tema de idioma, yo creo que la verdad que perder una final con España es como que no me Sí, porque nada. sería perder una final con Francia. O sea, si hubiese la final sería con Francia, bueno, Es una selección... Argentina iría bastante más de puntos. Es que estarías perdiendo con una selección que es más chica que vos y que si te gana va a seguir siendo más chica que vos, con la que no tenés una rivalidad histórica. Argentina y España solamente han jugado un partido oficial en toda la historia del fútbol, que es en el Mundial 66, en una fase de grupos, que Argentina le gana 2-1 a España, y España en la primera fecha, además, ni siquiera es un partido tan relevante. Argentina termina clasificando, que es ese mundial en el que terminamos quedando afuera con Inglaterra. Sí, por lo de Ratín. En esa fase de grupos estaban Alemania Occidental, Argentina, Suiza y España. Pasan Alemania Occidental y Argentina. Y bueno, ese es el único enfrentamiento que hay. Después han sido solamente amistosos, son muy recordados, por ejemplo. Sí, el del 2010 que fue en el Monumental, el que después 4-1. España salió campeón, que bueno, que España salió de joda, salvo Iniesta, bueno. No, España ya era campeona del mundo. Por eso España campeona del mundo, sí. Viene a jugar en... Y después en el Monumental del 2010. El 6-1 con Sampaoli. Sí, las derrotas que acomodan, ¿no? Exactamente. Una derrota que te acomoda. Exactamente, sí. Así no fue. Paradójicamente igual los dos terminan quedando afuera justamente en octavo de final de aquel mundial de Rusia. Bueno, España se le da justamente el técnico de España, Lopetegui, que justo antes de arrancar el mundial habló con el Real Madrid, lo terminan desvinculando y bueno, el técnico fue Fernando Hierro. Pero yo creo que si Lopetegui hubiese sido el técnico, capaz que España llegaba más lejos, pero bueno, contrafáctico totalmente. Sí, pero bueno, es una selección con la que no hay una rivalidad histórica, no hay, digamos, demasiados enfrentamientos. Es una selección que recién en este siglo empieza a ser protagonista y potencia en el mundo del fútbol, no lo era el siglo pasado. Y bueno, España va en busca de su segundo título, en su segunda final de la Copa del Mundo. Argentina va por su cuarto título en su séptima final, es otra la regularidad argentina. Y bueno, sí, tema de medallero también es importante, ¿no? Porque, a ver, Italia creo que jugó 6 finales, si no me equivoco. Sí. Ganó 4. Perdió, Argentina sí. Lo estará superando en finales. Y si Argentina, obviamente, más allá de lo que vos decías en la previa, ¿no? También con lo que es calidad de jugadores, mundiales, títulos de importancia ganados, etcétera. Que Argentina tenga más finales y encima la misma cantidad de títulos, pero más finales, va también a superarlo definitivamente a Italia en ese medallero, ¿no? En el medallero que importa, que son para mí las finales y los títulos. Sí, también más allá de eso, igual Argentina ya Italia la ha superado, por ejemplo, en mundiales jugados, la ha superado en puntos, sí, puntos en victorias, en goles, o sea, es una selección. Es verdad, pero bueno, en lo que para mí es más importante, que son los títulos y las finales, Argentina, si le gana mañana a España, lo va a superar definitivamente. Por supuesto que sí, va a estar en otro nivel de grandeza. Ganar un mundial o no ganarlo no es lo mismo, por supuesto que no. Pero bueno, veremos qué es lo que termina ocurriendo. Ojalá que sea lo que todos queremos. Ojalá que podamos festejar un cuarto mundial, el segundo de una generación. Y bueno, independientemente de lo que pase,
este grupo de jugadores realmente enorgullece a la gente de este país. Es un país, probablemente el país más futbolero del mundo. Y a un país que vive el fútbol y lo siente tanto como Argentina, tener un grupo de jugadores que dejen todo en la cancha, que dejen la vida como lo hicieron estos jugadores en todos estos años, y particularmente en este partido, que era el partido que no podías perder por un tema de orgullo nacional prácticamente. Realmente a uno le llena el pecho ver un equipo entregarse así. Y bueno, lo único que esperamos para mañana es que dejen la vida como la vienen dejando siempre. El resultado ojalá que nos acompañe, y si no nos acompaña estaremos agradecidos eternamente igual, porque nos han regalado unos años que no vamos a olvidar nunca. Van a pasar 50 años y se va a recordar el ciclo Scaloni, independientemente de que sea con 2 o un mundial. Sí, es como lo hablábamos hace ya capítulos anteriores. Se escribe la historia con este mundial o con esta selección, y estamos presenciando la historia. Estamos viviendo historia. Entonces, aprovecharlo, disfrutarlo, mañana verlo con la gente que más quieren. Ojalá podernos darle ese abrazo y festejar nuevamente que Argentina salió campeón del mundo. Y si no, como decía Diego, gracias eternas a estos jugadores. Así que bueno, ojalá mañana Dios nos dé una alegría más y podamos salir campeón del mundo. Así es. Así que bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Vamos a Argentina, y bueno, vamos también evidentemente, independientemente de lo que pase mañana, vamos a estar grabando, hablando de lo que haya pasado en la final, ya sea positivo o negativo. Ojalá que estemos hablando de otra consagración. Y bueno, muchas gracias y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a Argentina. Vamos.